Listo. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día que hemos pasado. Gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú usas nuestra vida para bendecir a las personas, Señor, y nos pones en la posibilidad de encontrarles, de hablarles de ti. Te damos muchas gracias, Señor, por tanto amor por nosotros. Hoy te rogamos, Señor, que seas tú revelándote a nuestro corazón, a nuestra mente, para que podamos entender, Señor, todo lo que tú quieres revelarnos en el estudio de esta clase de Pentateuco, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias, gracias por todo lo que tú haces. Entregamos, Señor, esta clase en manos tuyas, Señor, para que sea el Espíritu Santo de Dios revelándonos todo lo que necesitamos aprender. Gracias, bendito Dios, por todo lo que haces y harás en esta clase. Amén. 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 Bueno, aquí nosotros estamos en la hojita número 3 y estamos mirando un primer cuadrito. Este primer cuadrito lo que tiene es el contenido de todo el libro. Entonces, nosotros en el cuadro vemos que se trabaja el Génesis, Éxodo, Hebreos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces aquí están todos los temas cristológicos, es decir, temas relacionados con el Señor Jesús, los objetivos de esta clase 1, esta lección 1 y la pregunta guía de este material, de este primer material. Entonces veamos ahí que empezamos con qué es Pentateuco. Es el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y viene de la palabra griega pente, que significa 5, y teutos, rollos o volúmenes, porque en aquella época todo esto estaba relacionado, todo lo que estaba escrito estaba relacionado con rollos, ¿no? Que eran volúmenes de escrituras. Entonces, estos 5 rollos se consideraron uno solo y según la tradición hebrea, también no se llama Pentateuco, también se llama Torá, que significa enseñanza o ley. Y para el pueblo de Israel, la Torá no era un libro de leyes, de normas, sino lo que Dios quería decirle a su pueblo para guiarle en toda la vida. Entonces, en estos 5 libros vemos el plan de Dios para crear al ser humano, redimir a su pueblo, establecer un pacto con Israel y guiarlo a caminar en obediencia. La importancia del Pentateuco radica en que contiene los fundamentos de la fe, es decir, la creación, la caída del hombre, la elección de Abraham para la generación de su pueblo santo, la liberación de Egipto de su pueblo santo, la entrega de la ley en el Sinaí y las instrucciones de cómo vivir, de cómo debe vivir el pueblo de Dios. Eso es lo que contiene el Pentateuco. Y el punto número 2 habla de cómo se integró el Pentateuco. Según la tradición hebrea, alguien tiene por ahí prendido un micrófono. Tiene Malú, prendido no un le micrófono. puedes tú, no nos puedes silenciar no nos puedes tú silenciar. Sí puedo, pero tengo que salirme para poder silenciarles. Sí, Bueno, porque si no la voz es imposible. sí, sí, está fuerte. Bueno, entonces, ¿cómo se integró el Pentateuco? Según la tradición hebrea, Dios entrega la ley, digamos, a Moisés en el monte Sinaí, y Moisés aparece como un mediador, como un sacerdote que hace
la mediación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no quería tener relación directa con Dios. Eso parece un tema absurdo, pero en realidad a nosotros nos pasa. El pueblo de Israel tenía miedo de recibir las órdenes y la voz de Dios directamente. Y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Tú sube al monte, tú anda, tú recibe y después nos cuentas, después nos dices qué es lo que dijo Dios. Y a veces Dios está tratando de hablar con nosotros también. Y nosotros le decimos lo mismo. Dile al pastor, dile a alguien que reciba la información y luego que me cuente. No quiero recibir directamente de ti, Señor. Entonces, esto era lo que se compendió, ¿no? En estos 5 libros, lo que el Señor indicó y dijo. Y estos 5 libros que estaban escritos en rollos de pergamino, cada uno tenía un nombre, pero ¿cómo se generaba el nombre? Con las primeras palabras en el idioma hebreo. Entonces, por ejemplo, Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok. Entonces, las primeras palabras son en el principio. ¿Cómo se dice eso? Bereshit. Y eso es Génesis. Nombres, Shemot, Éxodo. Y llamó, Vayikra, Levítico. En el desierto, Bamidbar, Números. Palabras, de Barim, Deuteronomio. Entonces, así es como los judíos conocen a estos 5 libros. El libro de Bereshit, el Shemot, el Yavikra, el Bamidbar y del Barim. Para nosotros tenemos nuestros nombres en castellano. Bueno, estos 5 libros se leían en la sinagoga. Un tema a la vez durante todo el año. Entonces, el pueblo de Israel escuchaba la Torá en el transcurso de un año, así como nosotros nos leemos toda la Biblia en un año, ellos se leían toda la Torá en un año. Entonces, adicionalmente, en las fiestas, como por ejemplo en la fiesta de Pentecostés, se recordaba la entrega de la ley en el Sinaí. Entonces, en medio de la fiesta, ellos decían, recordemos que esta parte de la ley fue entregada en el monte Sinaí y esto era en la fiesta de Pentecostés, que también se llama Shavuot. Entonces, en el Pentateuco, ¿qué hay? La vida religiosa, cultural y social de Israel, como la base de la fe, la adoración y la identidad del pueblo de Dios. Vámonos a la página 4. Es que yo le tengo diferente. El orden de aquí le tengo diferente de cómo está en el texto porque ahí le han hecho un poquito más chiquito. Bueno, entonces, aquí está el resumen de los 5 libros de Pentateuco, con su nombre en hebreo, con su tema central y con su mensaje principal. Miren qué interesante, ¿no? Génesis dice orígenes. ¿Orígenes de qué? La creación, el hombre, el pecado, la elección de un pueblo. ¿Cuál es el mensaje principal de Génesis? Dios es el creador y soberano. Dios inicia su plan de redención a través del pacto con Abraham. En Éxodo, ¿cuál es el nombre hebreo? Shemot. ¿Cuál es el tema central? La liberación de Israel de Egipto y la formación como nación bajo la ley de Dios. ¿Cuál es el mensaje principal? Dios redime a su pueblo con poder y establece un pacto. ¿Para qué? Para guiarlo en santidad y obediencia. Levítico, Yavikra. ¿Cuál es el mensaje principal? Dios es santo y llama a su pueblo a vivir en santidad mediante la obediencia y el sacrificio. Vamos ahora al libro de Números, y el libro de Números tiene como tema principal: Dios guía y sostiene a su pueblo en el desierto, enseñando obediencia y confianza en su fidelidad. Porque esta parte de Números trabaja lo del peregrinaje de Israel en el desierto.
y cómo no creían y cómo su falta de disciplina afectaba todo su caminar. Y en Deuteronomio, el tema central es la renovación del pacto antes de entrar a la tierra prometida, y el mensaje principal es que Dios revela a su pueblo su ley y le pide fidelidad para heredar las promesas. Sin fidelidad no se puede recibir las promesas. Wow, eso es una cosa muy interesante, ¿no? Ahora vamos en cambio a ver, como siempre hemos hablado, de que toda la Biblia, toda la Biblia tiene relación con Jesús. Entonces, cuando pensamos en Génesis, ¿dónde está Jesús en Génesis? Está en Génesis 3:15, porque Cristo es la simiente prometida, la persona que nacerá de la simiente de una mujer para aplastar la cabeza de Satanás. Ahí está Jesús. En Éxodo, ¿en qué parte está Jesús? En que Cristo es el Cordero de la Pascua, ¿cierto? Acuérdense que para la noche anterior a salir de Egipto, ellos mataron un cordero y pusieron la sangre alrededor del dintel de la puerta para que cuando pase el espíritu de muerte no les toque a los primogénitos de Israel. ¿Se acuerdan? Y el cordero que murió y su sangre fue la que les libró a los varones del pueblo de Israel de morir, ¿no? De quedarse en la muerte, de quedarse para siempre ahí muertos en, en, en Egipto. Y esa es la figura de que Jesús es el Cordero de la Pascua, el que nos libera, el que nos rescata, no de Egipto, del pecado. En Levítico, ¿de qué hablamos en Levítico? De la santidad, de la adoración, de los sacrificios. ¿Cuál es el mensaje? Dios es santo. ¿Y cuál es la proyección? ¿Dónde está Jesús en Levítico? En que Jesús es el sumo sacerdote eterno y que su sacrificio perfecto y su único sacrificio es el que quita el pecado. Entonces, Levítico muestra a Cristo como sumo sacerdote. Números habla del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios guía y disciplina a su pueblo. ¿Cuál es la proyección? ¿Dónde está Jesús en Números? En que así como en el desierto, eh, el pueblo de Israel recibió el maná, el pan del cielo y el agua de la roca para poder sostenerlos vivos. Asimismo, Jesús para nosotros es el pan del cielo y el agua bebida en el desierto de la vida, ¿no? Mientras estamos aquí en este cuerpo, en este mundo, Cristo es el pan del cielo y el agua de vida. Y en Deuteronomio, que se habla de la renovación del pacto, de que Dios recuerda otra vez la ley y la obediencia. Cristo es el profeta, ya no es Moisés, porque en aquella época Moisés era el que hacía la intermediación entre Dios y el pueblo. Por eso es que todo el mundo le conocía y le quería adorar por poco a Moisés, porque él era el que hacía todo el llevar y el traer el mensaje. Entonces Cristo es el profeta ahora, ya no es Moisés como en la época de la Torá, y la palabra de vida eterna que nos guía al cumplimiento del pacto. Cristo es el profeta. Entonces en Génesis, Cristo es la simiente prometida. En Éxodo, Cristo es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Cristo es el sumo sacerdote eterno, el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. En Números, Cristo es el pan del cielo y el agua viva en el desierto. Y en Deuteronomio, Cristo es el profeta y la palabra de vida eterna. Entonces, nosotros vemos que vale la pena leer toda la Biblia porque en todo lado encontramos a Jesús. Vamos a ver la relación de Génesis 3:15 con el Nuevo Testamento. Esta partecita como más explicada, ¿no es cierto? Esto que decimos, Cristo es la simiente prometida, Génesis 3:15. Muy bien. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿no?
la simiente de la mujer, que es Jesús, ¿no? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás creyó que le mató a Jesús y que ya se libró de él, pero no, solamente era una pequeña herida en el talón. Entonces nosotros acá, en este cuadro de aquí, vemos cómo lo que lo que se dijo en el Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿es cierto? Jesús es la simiente de la mujer. ¿En qué parte dice eso? En Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El nacimiento virginal de Jesús, el cumplimiento de la promesa de que será descendencia de la mujer, ¿en dónde consta esto? Y llamarás tu nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. He aquí una virgen, aquí está el nacimiento virginal, concebirá y dará a luz un hijo. Lo que se dijo en el Antiguo Testamento, no, que Jesús nacerá por una obra divina, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. Lo vemos en Lucas 1:34, 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No será una persona que engendre a Jesús, era el Espíritu Santo mismo quien engendró a Jesús. Por eso él es hijo de Dios, es Dios, hijo de Dios. ¿Qué más? Lo que se dijo en el Antiguo Testamento de que el Hijo de Dios se hacía hombre y descendía de la mujer, en Génesis 3:15, donde se cumple aquí en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta partecita de que Jesús hiere en la cabeza a Satanás mediante su muerte y resurrección, donde consta eso en Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que se dijo de la victoria de Cristo sobre Satanás, la victoria que Cristo alcanzaría sobre Satanás, está donde en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El cumplimiento directo de la promesa de victoria sobre la serpiente, primera de Juan 3:8, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ya para desaparecer a Satanás, no solamente para aplastarle la cabeza, la escena final del cumplimiento de Génesis 3:15. La gran batalla donde el dragón, Satanás, es vencido por la sangre del cordero. ¿Dónde consta eso? En Apocalipsis 12, del 9 al 11. Entonces nosotros vemos aquí que solamente lo que dice un versículo, qué impresionante. Mire, solo lo que dice este versículo, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Solo estas poquitas palabras de aquí tienen cumplimiento ¿dónde? En el Nuevo Testamento, en Gálatas, en Mateo, en Lucas, en Juan, en Hebreos, en Romanos, en Primera de Juan, en Apocalipsis. Porque toda la Biblia está hilvanada, nada se contradice, todo tiene su relación entre lo que está escrito en un libro y lo que está escrito en otro, en lo que se dijo en una profecía y se cumple en muchos siglos después. Todo lo que está en la Biblia es perfectamente hilvanado, todo tiene relación, nada se contradice. Entonces uno dice, wow, pero solo un versículo tiene aquí relación con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Es tremendo esto. ¿Cómo pasa esto? ¡Qué barbaridad! Entonces, miren qué impresionante esto de que con un solo versículo se hilvanan un montón de cosas en libros que se escriben muchos años después, muchos años después. Es súper impresionante esto, ¿verdad? Increíble. Vamos al punto 6 que dice el Cordero Pascual como señal de liberación. Entonces, aquí nos mandan a ver un texto bíblico, Éxodo 12 del 1 al 14. Eso nos mandan a ver, ¿ya? Entonces, nos dice actividad.
Lea este pasaje y escriba con sus propias palabras lo que ocurre en este mandato de Dios a Moisés. ¿Vieron? Resuma o parafrasee el contenido centrándose en las instrucciones sobre el cordero, su sangre y la señal en las casas. Entonces, ¿qué pasa con el cordero? Tenían que escoger un cordero el día 10 del mes. Esa es una de las cosas que hay que escribir ahí. ¿Qué más? El cordero debía ser macho, sin defecto, de 1 año. ¿Ya? Entonces, eso también escribimos ahí porque nos está diciendo, escriba sobre el cordero, sobre su sangre y la señal en las casas. Entonces, estamos hablando de que el cordero debía ser escogido el día 10 del mes, de que el cordero debía ser macho, sin defecto, de 1 año. ¿Qué más? Que el cordero debía ser guardado hasta el día 14 y sacrificado por toda la congregación. Eso hay que escribir ahí. ¿Qué más? Ahí también decía que escribamos sobre la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la sangre de este cordero? Debía ser colocada en los postes y el dintel de las casas, es decir, en el parante de la izquierda, en el parante de la derecha y en la parte de arriba, ¿no es cierto? Ese es el dintel de la casa, de la puerta, ¿ya? La viga horizontal, ¿listo? ¿Cuál era la función de esta viga? Es soportar la estructura, ¿no? Que está por encima de la puerta, pero para nosotros es un acto simbólico de protección, ya que el Señor pasaría por alto, no miraría el espíritu de muerte, aquellas casas que estaban marcadas con sangre, ¿no es cierto? Las que tenían pintadito con la sangre del cordero, no llegaba ya la muerte para que mueran. Malucita, Y mi vida, ¿pasa el ángel de la muerte o pasa claro, primero el Espíritu de Dios? el ángel de la muerte, porque ese es Mm, el que tiene que pasar por alto las casas marcadas con la sangre y no ujú, envía la plaga de mortandad, mm, porque se ve la marca, ¿no? Es protección, es señal de que este es el pueblo del Señor y no puede ser tocado, ¿no? No puede ser tocado porque la sangre del cordero es el que da la señal de la protección. Como Jesús con su sangre nos guarda a nosotros, nos cuida, nos justifica, ¿no? Es como un ejemplo. En el Antiguo Testamento es como el tipo, dicen, ¿no? O la sombra de lo que luego se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Qué más teníamos que ver ahí en el tema de la Pascua? Que la carne del corderito se come asada, no cocinada, no frita, no. La carne es asada. El pan que comían era sin levadura, sin levadura. Y las hierbas amargas. ¿Qué más? Debían comer rápido, 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 coman, 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 con la ropa puesta, con los zapatos listos y el bordón, ¿cómo se llama? El aparatito para caminar, como es el bastón en la mano, como signo de que ya viene la liberación, ya viene la liberación, ya nos vamos, ya salimos de aquí. ¿Listo? Y además, como un detalle, ¿no? Eh, queda como establecido que este día de liberación, este día de la Pascua, este día del paso de la esclavitud a la libertad, será recordado y celebrado como fiesta solemne del Señor por todas las generaciones. Y la instrucción es un recordatorio y un mandato perpetuo para celebrarlo anualmente. Ahora, en el caso nuestro, actualmente alguien puede decir, ¿y por qué nosotros no celebramos? No, sí celebramos. Cada vez que nosotros hacemos la Santa Cena, estamos recordando celebra. esto mismo, ¿no es cierto? Igualito. Entonces, la enseñanza de esta parte de la Pascua
es que el cordero sin defecto sacrificado y cuya sangre fue puesta en los dinteles es una figura, una sombra directa de Cristo, que es el cordero Disculpa de que te Dios. interrumpa, Malú. Todo Diga, lo que nos estás diciendo es en el punto 6 del texto bíblico, Éxodo 12:1-14. no, estamos en el punto 6, en la página 5, En la enseñanza. en la enseñanza que dice página 5, abajito. Página 5. Enseñanza, sí. Ay, 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 ay. Sí, ahí Muchas estamos. gracias, Malú. Sí, de nada, no hay Gracias. problema. Listo. Entonces, así como Israel fue liberado del juicio de la muerte, ¿no? Al obedecer, cuando pusieron la sangre, tal como el Señor dijo, al obedecer, las personas fueron libradas de la muerte. Entonces, el creyente a sí mismo es librado del pecado y de la condenación. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. ¿No es cierto? Cuando nos arrepentimos, cuando le decimos al Señor en la oración de fe, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, bendito Señor. Yo recibo la sangre de Jesús que limpia mis pecados. Así, igualito, ¿no? Cuando nosotros hacemos la oración de fe, así mismo es, nosotros recibimos esta, lo mismo que recibió el pueblo de Israel, ¿no? Esta marca de la sangre que es una marca de protección. En nuestro caso, de parte del Señor Jesús, y en el caso de ellos, por la sangre del cordero que mataron, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta de que la salvación del pueblo de Israel y nuestra salvación no depende de obras humanas, sino de qué? De obedecer a la palabra de Dios y de confiar en que el sacrificio provisto por Dios es suficiente para librarnos de la esclavitud, del pecado, de la condenación, de la muerte, de todo lo que implicaba eso, ¿no? Entonces, la salvación no es por obras, la salvación es por obediencia y fe, por obediencia y fe. Cuando nosotros recibimos a Jesús, es por obediencia y fe. ¿Listo? Vámonos a la página 6. Vamos a ver la Pascua como estatuto perpetuo y memorial. Éxodo 12 del 24 al 28 dice, lea el pasaje y escriba un resumen de lo que Dios ordena a Israel respecto a guardar la Pascua como estatuto perpetuo y como enseñanza a las generaciones futuras. Entonces, ¿qué dice Éxodo 12 del 24 al 28? Dice, guardaréis esto, o sea, la Pascua, ¿no? La fiesta de la Pascua, por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner ahí en estas liñitas? Guardaréis esto. Guardar la Pascua. Ajá, hay que guardar la Pascua, hay que guardar este rito, así como Moisés, Aarón y los hijos de Israel lo hicieron, ¿cierto? Porque no podemos olvidarnos nunca, así como el pueblo de Israel no se olvida nunca de que el Señor les libró de Egipto, nosotros no podemos olvidarnos nunca de que el sacrificio perfecto de Jesús es el que nos libró a nosotros de la condenación, de la muerte, de todo lo que teníamos complicado, ¿no es cierto? El Señor Jesús es nuestro libertador, el que nos sacó de toda esa esclavitud. ¿Cuál es la enseñanza? La Pascua no solo es un acontecimiento histórico, sino es un recordatorio por siempre, perpetuo, de la obra redentora de Jesús, de Dios. El pueblo debe transmitir a sus hijos el significado de la sangre del Cordero y de la liberación de Egipto. En nuestro caso, este mandato es
alcanza más plenitud porque Jesús mismo ordenó que recordáramos su sacrificio en la cena del Señor. Por eso dice, haced esto en memoria mía, ¿no? El Señor Jesús mismo nos dijo a nosotros, ¿saben qué? Ustedes hagan la cena del Señor para que se acuerden siempre de mí. Entonces la cena del Señor no es cualquier cosa, ¿no? Es como la fiesta de la Pascua, que nosotros recordamos el sacrificio de Jesús, así como el pueblo de Israel recordaba haber salido de Egipto, nosotros recordamos el sacrificio de Jesús, Cordero de Dios, que nos libró del pecado, de la muerte, que nos dio vida eterna, etc. Entonces, Malucita, sí, sí, sí. buenas noches, Hola, Malucita, corazón. perdón. Claro, claro. Estoy un poquito atrasada con las 7. Ya. Texto bíblico. Aquí está. ¿Qué mandó Dios a Israel? Que guarde la Pascua por estatuto para siempre, ¿no es cierto? Eso era un mandato para ellos, para sus hijos, para siempre, para siempre. Esa es la idea de el texto bíblico, la actividad. Un resumen. Malú, Sí, ajá. Malú, nosotros podemos contestar esta pregunta a cualquier A nuestra lo que manera. nos parezca, del 24 al 28 contestamos en 2 líneas. Claro, sí, en 2 líneas. Yo tengo aquí copiado todito lo que dice el versículo 24 al 28, todito Y esto, si pueden más, ¿no es mejor. cierto? Yo tengo. Pero lo más importante que es lo que está en verde, ¿no? Guardaréis por estatuto, ¿qué cosa? La Pascua para siempre, para ustedes, para sus hijos, ¿no? Para ustedes, para sus hijos. Ese es el mandato de Dios. ¿Y cómo hacemos nosotros esto? Nosotros lo recordamos a través de la cena del Señor, que está en 1 Corintios 11, el 23 al 26, que es lo que siempre lee el pastor cuando estamos tomando la Santa Cena, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús, dando gracias, bendijo, y dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces, es esto mismo, ¿no? El recordatorio de la Pascua. La fiesta de la Pascua para nosotros es la cena del Señor. Es decir, nosotros sí estamos cumpliendo lo que dice aquí, ¿no? Que esto es un estatuto, una orden de Dios para siempre. Sí, estamos cumpliendo en cada vez que nosotros hacemos la cena del Señor. Dice aquí, el memorial de la Pascua apuntaba a la redención definitiva en Jesús, porque ahí nosotros tuvimos una redención total. Ellos fueron librados de la muerte cuando pasó el ángel de la muerte, ¿no? Pero nosotros en cambio recibimos todas las bendiciones de llegar a ser hijos, de ser sellados por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y somos sellados por el Señor, ¿no es cierto? Entonces el Señor se constituye en nuestro liberador, en nuestro mediador, en el mediador del nuevo pacto. Y todo eso lo recordamos en la cena del Señor. Miren aquí, miren lo que dice aquí, 1 Corintios 11, del 23 al 26. ¿Qué dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. Qué tremendo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, nuestra forma de recordar la Pascua es la cena del Señor. Nosotros sí celebramos la fiesta de la Pascua cada vez que hacemos la cena del Señor. Muy bien. Vamos al punto 8. Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros. El texto bíblico es Hebreos
9 al 11. Aquí está Hebreos 9 al 11. ¿Qué nos dice la actividad? Lea el versículo y escriba lo que el texto enseña sobre la obra de Cristo como sumo sacerdote, señalando qué diferencia existe entre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. Entonces el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, desde él, desde su época hacia adelante, hacia el futuro, ¿ya? Y además, él es el perfecto tabernáculo, ¿no es cierto? No hecho de manos, como cuando el Señor le dijo a Moisés, quiero que tenga tantos postes, quiero que tenga tantos instrumentos por dentro, quiero que tenga estos bordados, quiero que tenga este techo, quiero que tenga este lindero. No, el Señor es el tabernáculo no hecho de manos, no hecho de manos. Es un tabernáculo divino, es un tabernáculo no físico, no hecho de manos, más bien no hecho de hombres. Entonces, Cristo no sirve, no ministra en un tabernáculo hecho por manos humanas, como lo hacían los sacerdotes levitas, sino que Cristo lo hace en un mayor y más perfecto tabernáculo, no de esta creación. El libro de Levítico muestra cómo los sacerdotes entraban en el lugar santo con sacrificios repetidos, pero Hebreos revela que Cristo cumplió de manera superior este ministerio. Esto nos enseña que la reconciliación con Dios no depende de rituales temporales, sino de la obra eterna de Cristo, quien es el verdadero sumo sacerdote. A ver, aquí veamos, ¿no? Una vez al año hacían, por ejemplo, el sacrificio de un toro y lo mataban y al siguiente año otra vez había que hacer y al siguiente año otra vez que había que hacer. Entonces era como un sacrificio que duraba un año, ¿listo? Y los sacerdotes entraban en el lugar santo para hacer ese sacrificio y otra vez para hacer ese sacrificio, pero en cambio Jesús, que es el sumo sacerdote, lo hizo una sola vez, hizo un solo sacrificio de su cuerpo, de su vida, para reconciliarnos a nosotros con el Padre. Es una obra eterna que es la que hizo el Señor como sumo sacerdote. No era un sacrificio que duraba un tiempo y luego había que volver a hacer y otra vez y otra vez. No, era una vez y para siempre. Por eso es que la obra de Jesús es una obra total, una obra única y no necesitó nada más, porque todo lo demás eran como cosas humanas que se iban haciendo repetidamente, pero que no tenían un efecto largo, sino que se acababa el efecto hasta el siguiente sacrificio, hasta el siguiente sacrificio. Entonces, Jesús como sumo sacerdote hizo el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Ahora, Malucita, o sea, esto ajá, quiere decir que en el Antiguo Testamento cada año entraban, ¿no es cierto?, ujú, a matar el animal para que la sangre del animal borre los pecados de ellos. ajá, ajá, Pero desde que vino el Señor Jesús, Antes de ahí ya, Cristo. ya el tabernáculo ya no existe como antes, bien dices, hecho por manos y como dice en la palabra, ujú, sino que en el Nuevo Testamento ya es el mismo el tabernáculo. Él sí, es mismo el sacerdote y todo. ajá. Y Sí. nosotros, igual, o sea, La nosotros sangre de Cristo. somos tabernáculo, somos templo del Espíritu El Santo. Espíritu Nosotros Santo. también, como un efecto, digamos, como un efecto de la obra que Jesús hizo en la cruz. Esa es una cosa maravillosa, ¿no? En Porque Él efecto, vive en nosotros ya. amén, Él vive en nosotros y entonces nosotros ya somos el tabernáculo también.
Ya no hace falta ese tabernáculo que había que moverlo, llevarlo y traerlo, porque somos nosotros y fue Jesús también en su cuerpo y sigue siendo en el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ujú. Veamos la redención eterna obtenida por la sangre de Cristo. Esto habla de Hebreos 9:12. Dice, lea este versículo y escriba en sus propias palabras, ¿qué diferencia establece la escritura entre la sangre de los animales usada por los sacerdotes y la sangre de Cristo? ¿Qué diferencia había entre esa sangre de los animales y la sangre de Cristo? Destacando cuál es el efecto que produce la sangre de Cristo. Entonces, en Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, esta obra del Señor de habernos librado del pecado y de la muerte es una obra eterna, ¿no? Con su propia sangre en el lugar santísimo. Por eso es que se rompe el velo y no se rompe el velo de abajo hacia arriba, porque eso hubiera sido humano. Se rompe el velo de arriba hacia abajo, para que cuando se corra el velo, nosotros tengamos acceso a la presencia de su Padre, que es el acto de la reconciliación, ¿no es cierto? La reconciliación que el Señor Ya Jesús no necesita el alcanzó pastor. para nosotros. ¿Se acuerdan cuando el Señor, el Padre, botó del Edén a Adán y Eva, ¿no es cierto? Ustedes llenos de pecado, fuera de aquí, no quiero volver a verles, se fueron. Entonces, esa separación entre Dios y el hombre estaba vigente, por más que se mataban a los machos cabríos, por más que se derramaba la sangre de los sacrificios, no había esa posibilidad de recuperar la amistad de nosotros como seres humanos con el Padre. Es con la muerte y la sangre de Jesús derramada para siempre, por una sola vez, en el lugar santísimo, el que nos da acceso a la presencia del Padre. Como yo les digo a los niños de la escuela dominical, entremos de puntitas, porque ahora sí podemos entrar al trono de la gracia, donde está sentado el Padre leyendo el periódico y nosotros le vamos a saludar, porque tenemos la posibilidad de entrar a su presencia. No podíamos antes entrar a su presencia, pero el sacrificio de Jesús permitió que nosotros volvamos a tener contacto directo con su Padre. Entonces, la enseñanza dice que mientras los sacrificios de animales ofrecidos bajo la ley eran repetidos y no podían perfeccionar al adorador, es decir, no podían perfeccionar a la persona lo suficiente como para entrar a la presencia del Padre, Cristo entró una sola vez en el lugar santísimo con su propia sangre, obteniendo una redención eterna. El Pentateuco señalaba la necesidad del sacrificio por el pecado, pero en Cristo se cumple la promesa perfecta. Jesús es tanto el sacerdote como la ofrenda. Así, la salvación del creyente está asegurada por la eficacia y la suficiencia de la sangre de Cristo. Hay una diferencia total entre la sangre de los animales y la sangre de Cristo. La sangre de los animales era un sacrificio imperfecto, era un sacrificio temporal, era un sacrificio que no lograba, cuando moría el animalito, no lograba un perdón total, por decirlo así, lo suficiente como para poder entrar a la presencia del Padre. Pero con la muerte de Jesús, esa sangre de Jesús que cae sobre nosotros, nos justifica, nos hace hijos y nos permite entrar a la presencia de papá. Esa es la obra maravillosa de Jesús, que nos permite entrar a la presencia del Padre. Ahora sí podemos entrar a la presencia del Padre y decirle, papá, papito lindo, ¿cierto? Porque antes había una separación tenaz entre el Padre y nosotros. Vamos al punto 10. ¿Dónde estamos? Página 7, punto 10. Cristo, el autor
de la salvación que conduce a muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Vamos ahí. ¿Qué dice la actividad? Lea este versículo y escriba en un resumen lo que enseña la Escritura acerca de Cristo como autor de la salvación, señalando cómo Él guía a muchos hijos hacia la gloria por medio de su sufrimiento. Wow. Hebreos 2:10. Entonces, ¿qué dice Hebreos 2:10? Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, a Jesús, ¿no? Porque Jesús es el que hizo todas las cosas con el poder de su boca, y por quien todas las cosas subsisten, siguen ahí perfectas en equilibrio, porque Jesús las mantiene ahí, ¿no es cierto? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es así como un trabalenguas, ¿no? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, convenía que Jesús sufriera todo lo que sufrió para que nosotros podamos alcanzar la gloria de ser perdonados, de recibir la gracia del Padre. Y la enseñanza dice, el texto muestra que convenía a Dios perfeccionar a Cristo por aflicciones, a fin de hacerlo el capitán de la salvación que conduce a muchos hijos a la gloria. En Números, Moisés fue líder y organizador del pueblo en el desierto. Por eso es que lo amaban tanto y lo buscaban tanto a Moisés. Pero fue Cristo quien cumplió de manera plena esta función. Jesús fue el líder fue y es y será el líder de todos nosotros, ¿no? Guiando no solo en un peregrinaje terrenal, sino hacia la herencia eterna. El Señor Jesús nos lleva hacia la herencia eterna. ¿Por qué? Porque Él la pagó con su vida, con su sangre compró nuestra herencia. Por eso somos ahora coherederos con Cristo, ¿no es cierto? Tenemos la misma herencia. Así aprendemos que Dios guía a su pueblo por medio de su Hijo, quien sostiene, organiza y asegura el camino hacia la gloria prometida. El sacrificio de Jesús en la cruz hizo todo esto y es tan trascendente, tan importante, que si nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, por eso es que nosotros decimos, confesamos con nuestra boca en la oración de fe, ¿no es cierto? Y yo recibo el sacrificio de Jesús, yo me entrego mi vida y el Señor es mi dueño, mi Señor. Todo lo que nosotros decimos en la oración de fe, ¿no? Que es confesar con nuestra boca, recibiendo el sacrificio de Jesús, para que Él nos libre a nosotros de todo pecado, de toda condenación, porque el Señor ya nos compró y nosotros recibimos ese sacrificio. Cuando decimos la oración de fe, aceptamos por fe recibir toda la obra que el Señor hizo en la cruz. Y entonces nacemos de nuevo, nos transformamos en hijos, recibimos el sello del Espíritu Santo, recibimos vida eterna, recibimos guianza y dirección del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Recibimos sanidad porque el Señor en su cruz, en su llaga, se llevó nuestras enfermedades, nuestras maldiciones. Tremendo, ¿no? Lo que hizo el Señor Jesús, y Dios perfeccionó a Cristo por aflicciones. Entonces a veces uno dice, ay, estoy sufriendo. Creo que a veces uno tiene que decir, Cristo sufrió cuánto por mí, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Esto es una pequeñísima manifestación de aflicción que de paso Dios no la tiene para siempre, sino que pasa, ¿no? Duele un rato y pasa, se sufre un rato y pasa, porque así es Dios en su misericordia. No nos tiene perpetuamente en el dolor, en la situación que duele, sino nos permite estar un tiempito ahí y pasa. Es precioso esto, ¿no? Vamos al punto 11 que dice, Cristo, mediador de un mejor pacto. Hebreos 8, 6a.
La actividad dice, lea la primera parte de este versículo y escriba en un resumen lo que la Escritura enseña acerca del ministerio de Cristo y su superioridad frente al sacerdocio y los pactos anteriores. ¿Qué dice la Escritura? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál? El de Jesús. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, la obra del Señor Jesús, ¿no es cierto?, es mejor que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y Jesús es el mediador de un mejor pacto, sellado con su sangre, ¿no es cierto?, establecido sobre mejores promesas. Porque claro, en el Antiguo Testamento hay montones de promesas, pero las promesas que el Señor Jesús dijo y están escritas son para nosotros. Nosotros podemos recibir esas promesas y vivirlas, no solo en este mundo terrenal, sino también en la vida eterna. Entonces dice aquí, el texto afirma que Cristo ha obtenido un ministerio tanto más excelente, pues Él es mediador de un mejor pacto. Deuteronomio muestra cómo Moisés transmitió al pueblo las leyes y mandamientos, pero su mediación era limitada. Era lo que él podía a la altura de sus posibilidades, ¿cierto? Pero en Cristo la mediación es perfecta, porque Él no solo enseña la ley, sino que la cumple. El Señor vino a cumplir la ley, porque la ley es la ley del amor, y el Señor la cumplió totalmente. De esta manera se revela que la guía de Dios para su pueblo encuentra plenitud en la obra de Cristo, quien asegura la relación eterna con el Padre. Lo que les decía, ¿no es cierto? Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque antes no podíamos. Cuando el Señor Jesús muere y se rompe el velo, nosotros tenemos entrada. Se abre la puerta para que nosotros volvamos a tener relación eterna con el Padre. Y eso fue el sacrificio de Jesús, el sufrimiento de Jesús, las aflicciones de Jesús. Compraron eso, la vida de Jesús, la sangre de Jesús. Y el punto 12 habla de un pacto establecido sobre mejores promesas. Y esto es Hebreos 8:6b. Según vea la segunda parte de este versículo y escriba un resumen de lo que declara la Escritura respecto de las promesas del nuevo pacto, en comparación con las del antiguo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Las promesas que se refieren a Jesús son para nosotros, para que las vivamos, y son mejores promesas que las del Antiguo Testamento. La enseñanza dice, el texto enseña que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. En el Pentateuco, el pacto de Moisés estaba condicionado por la obediencia del pueblo, quien falló repetidamente. Acuérdense que habían, ¿cuántas? 636 leyes que habían que cumplir, pero los hombres caían, fallaban, ¿verdad? Pero en Cristo las promesas se logran, son superiores, pero no descansan en nuestros hombros, digámoslo así. Descansan en la obra perfecta del Señor Jesús, no en nuestra capacidad humana, sino en lo que ya el Señor Jesús hizo por nosotros. Lo único que nosotros hacemos es recibir lo que el Señor Jesús ganó para nosotros. En el Antiguo Testamento había que ganarse, ¿no es cierto? Había que ganarse, hacer obras humanas para ganar lo poco que se lograba ganar. Pero cuando Jesús cumple, hace su obra perfecta, nosotros ya solo tenemos que recibir el efecto de esa obra perfecta. Solo recibimos lo que Jesús hizo, porque su obra es perfecta y ya no está fundamentado en nuestra capacidad humana, sino en lo que el Señor Jesús hizo. Deuteronomio señala la necesidad de amar y obedecer a Dios, y en Cristo ese amor se hace posible por medio del Espíritu Santo. Primero, nosotros recibimos de Jesús lo que ya Él ganó. Y segundo, lo que nosotros hacemos hoy en la tierra, no lo hacemos solos.
No lo hacemos con nuestro esfuerzo humano. Lo hacemos porque el Espíritu Santo nos guía, nos lleva, nos ayuda, nos sostiene. Entonces, no es que nosotros hacemos el trabajo humano para lograr esas promesas. No. Primero, el Señor Jesús ya lo logró. Él ya hizo todo. Nosotros solo recibimos. Y en nuestro caminar diario, lo poco que hacemos, ¿cierto? Como seres humanos, lo hacemos bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. No estamos solos, no hacemos las cosas solos, ¿ya? Asegurando la vida eterna a quienes creen en Él, es decir, quienes creímos en el Señor y le entregamos nuestra vida en la oración de fe, nos convertimos en hijos y tenemos derecho a la vida eterna. El Señor nos va a estar esperando en la puerta del cielo. ¿Por qué? Porque somos hijos, porque la vida eterna ya nos ganó Jesús para nosotros, nos consiguió Jesús, el boleto al cielo. Jesús ya lo pagó por nosotros. Nosotros solo recibimos el efecto del sacrificio de Jesús. Nosotros ya tenemos la vida eterna asegurada porque el Señor Jesús la ganó para nosotros. Entonces, es diferente la vida de la gente del Antiguo Testamento que no tenía el Espíritu Santo, que no había tenido la opción de entrar por fe a la presencia de Dios. No había esa posibilidad. Es a partir de Jesús que nosotros tenemos este regalo maravilloso. Y veamos esta tablita ya. Esta tablita es una tablita explicatoria. En el Antiguo Testamento, el fundamento del pacto era la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el fundamento del pacto es la gracia que nos da el Señor Jesús, por medio del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, el mediador era Moisés. En el Nuevo Testamento, el mediador es Jesús. En el Antiguo Testamento, la ley estaba escrita en tablas de piedra. En el Nuevo Testamento, la ley está escrita en nuestros corazones. Nosotros tenemos la convicción de vivir para el Señor porque nuestro corazón fue transformado. No está escrito en una tabla de piedra lo que el Señor dice, está escrito en nuestro corazón y lo que nosotros hacemos para cumplirlo es por convicción, fe y amor en el Señor Jesús. La relación con Dios en el Antiguo Testamento estaba basada en la obediencia a la ley. Si yo no cumplía la ley, no podía tener las promesas del Señor. En el Nuevo Testamento, la relación con Dios está basada en la fe en Cristo. Si yo creo en Cristo Jesús y en su obra redentora, lo logré. Tengo relación con el Padre, tengo relación con Dios. En el Antiguo Testamento, la promesa central era la bendición de la tierra, la prosperidad y la descendencia. Esa era la bendición en la tierra. Te daré más territorio, te daré prosperidad y te daré hijos. Esa era la bendición terrestre, digamos, ¿no? Pero en cambio, en el nuevo pacto con el Señor Jesús, la promesa es la salvación eterna, la vida eterna, el perdón de pecados. Antes, en el Antiguo Testamento, la bendición era terrenal. En el Nuevo Testamento, la bendición es espiritual, es la salvación. La condición en el Antiguo Pacto era la obediencia a los mandamientos. Tienes que obedecer los mandamientos. En el Nuevo Testamento es la fe en Jesucristo. Nosotros creemos en Jesucristo y pasamos de ser criaturas a ser hijos. El sacrificio. En el Antiguo Testamento había que matar animalitos de rato en rato. En cambio, en el Nuevo Testamento, un solo sacrificio para siempre, Jesucristo. En el Antiguo Testamento. Malú, disculpa que te interrumpa. ¿En qué página estamos? Estamos en la página. Ay, no, ustedes no tienen eso. No, ustedes no tienen eso, solo Sí, tengo digo, yo. ¿dónde está? En la 8. Solo tengo yo.
Yo buscaba, digo, ¿dónde está? Perdón, no tienen ustedes eso porque eso lo completé yo para hacerle un resumen. Ya estamos Ay, acabando. ay, ay, ay. En el Gracias, antiguo, Manu, de gracias. nada, perdón que no me di cuenta que no estaba en el libro de ustedes. En el Antiguo Testamento el lugar de la adoración era en el tabernáculo, en el templo. En el Nuevo Testamento nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el pueblo del pacto era Israel. En el Nuevo Testamento el pueblo del pacto son todos los que creen en Cristo. Todos, judíos, gentiles, los que aparezcan, somos el pueblo del pacto. En el Antiguo Testamento la permanencia del pacto era temporal, pero en el Nuevo Testamento la permanencia del pacto es eterno, porque nosotros estaremos con el Señor por siempre, por siempre y por siempre. Y la pregunta final de esta lección es, ¿cómo revela el Pentateuco el plan de Dios para crear, redimir y guiar a su pueblo? ¿Y cómo se cumple en Cristo? Esa es la pregunta. Entonces, nosotros vemos que en el Pentateuco Dios crea el mundo, ¿ya? Pero en Cristo, Jesús es el agente de la creación. Y nosotros somos nueva creación. Eso pueden ir anotando, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento vemos que Dios crea el mundo. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús es el agente de la creación. Y en Él somos nueva creación, nosotros. Entonces la creación tiene otra connotación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Pentateuco y el cumplimiento en Cristo. Me avisan cuando ya tengan completo esto. Ya nos falta poquitito y acabamos. En el Nuevo Testamento es Jesús, ¿no? Sí, Jesús es el agente de la creación, el que crea, Gracias. y nosotros somos nueva creación. Qué lindura. Vamos a ver. En Génesis, Dios le llama a Abraham y le promete hacer de él una gran nación, que será de bendición a todas las naciones. Pero en Cristo, Jesús es el descendiente prometido. Y todas las naciones son benditas en Jesús, ¿no es cierto? Entonces, era en Abraham la bendición a las naciones en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. En Cristo, nosotros somos benditos, son todas las naciones benditas en Cristo Jesús, porque Él es el descendiente prometido. ¿Qué más? La redención. Veamos la redención. En el Pentateuco, Dios redime a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo? Con la sangre del Cordero. En el Nuevo Testamento, Jesús es el Cordero de Dios y su sangre nos libra de la esclavitud del pecado. Esa es la relación entre Pentateuco y Cristo. Malucita, y si ya me perdí, ¿en dónde estamos? Aquí, en la última pregunta, la pregunta guía dice, página 8 creo que es, a ver. Sí, en la página 8 dice, ¿cómo se revela Pero el ¿qué nos mandas eso? Porque aquí no se ve mucho. ¿Listo? ¿Quieren que les mande esa Malucita, parte? sí, Mande. vas a mandar la grabación. Sí, voy a mandar la grabación. Gracias, porque sí, en algunas cosas nos atrasamos y hay que escucharte lentamente para poder entender bien. Sí, muchas gracias, O esta Manu. guía mejor, y Sí, con eso por ya favor, podemos Malu, Sí. Esta completar guía las les voy a partes. mandar para que ustedes vean. estamos atrasados en algunas cosas. Que nos Sí. Sí, mande, sí, por por favor. favor, Ya Manu. les Sí, mando, ya por les mando. favor. Sí, Por ya favor, les mando. Manu. Claro que sí, Muchas para que gracias, ustedes Manu. despacito vayan pausando y vayan Sí, anotando. sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces ahí lo pueden ver. Este cuadrito es como sencillito. En realidad solo se trata de 3 temas, que es la creación, la redención y la guía, que es lo que pide, ¿no? En la pregunta.
Dice, en la creación Dios crea al ser humano. En Cristo, Cristo es el creador y el cumplimiento de la promesa de Abraham. En la redención, Dios libera a Israel de Egipto. Cristo redime del pecado al pueblo mediante su sacrificio. Y en la guía, Dios da la ley y habita con su pueblo. Pero en Cristo, Cristo da el Espíritu Santo y forma un nuevo pueblo que es la iglesia. De pronto, este cuadrito que es más sencillito puede servir porque en la pregunta dice, ¿cómo revela el Pentateuco el plan de Dios para crear, redimir y guiar? Aquí está, crear, redimir y guiar a su pueblo y cómo se cumple en Cristo. Entonces, en el Pentateuco es esto y en el cumplimiento en Cristo es esto. Este cuadrito puede ser suficiente para la última pregunta. ¿Y listo? Muchas gracias, Malú. Listo. Entonces, esa es la primera unidad. Dios mediante. El domingo nos vemos para la segunda unidad, la segunda lección. Nada más. Pero es muy lindo este estudio de Pentateuco y la relación en Cristo. Es muy lindo este trabajo. Listo, queridas hermanos preciosos. Hemos acabado la lección 1 y nos estaremos viendo la próxima. ¿Listo? Muchas gracias, Gigante, Malú. gigante. Que el Gracias, Señor Malucita. los bendiga. Chao, Gracias, chao. una buena noche. Una buena Descansen, una noche. buena noche. Dios Gracias, les mi bendiga. Malucita. Muchas gracias, Bendiciones a mi querida todos. profe. Esperen, no se vayan. Ah, No se vayan, porque necesitamos registrar la asistencia. Ay, ya. Espérenme un La segundo. Tita Mantilla, a los años. Sí, todavía Cierto. sigo en Cuenca. ¿Sigues en Cuenca? Sigo todavía en Cuenca. Qué chévere. Ah, Y ya se nos Cuídate va, mucho. no se Ya, nos ojalá el va a domingo volver ya. cuencana, creo se nos va a volver El cuencana, fin de creo. semana ya voy. El fin de semana ya voy. Ay, qué Qué bueno. bueno, Ya, qué bueno. sí. Estoy sin libros, sin nada. Cierto, tú estás sin libro porque no has comprado Sí. todavía. O sea, Ay, el sí. domingo llevamos todo hecho, Malú. Sí. No es muy largo, no es. Muy bien. A ver, déjenme ver los participantes. Lista de participantes. Ahí Pero está. así tienes que darnos, Malú, por favor, los domingos también, para coger nota de todo. Sí. A ver, Por favor. Katy. Está Georginita. Está Miriancita. Está Patti. ya te Está noto. Carito. Carito, ¿estás con tu mamita? en la otra cámara está. Allá. Está Carito, está, También. ¿quién más se me fue? Está Lucía, está Marbeli, está Rita, La Silvi no está. Sí, está yo sí Sandy. le vi a Silvita. Estoy Yo que sí le mala vi a la Pati. Silvita. Ahí está. María Inés, no te vemos la Por favor. cara. Aquí estamos, Maru. Aquí estamos Mi hijo todos los que David también somos. está. Está Víctor Tréboles. Ah, ya te vi, ya Sí, te sí. vi, ya te vi. Ya le vi. Está Anita. Está Eli ya. Está María Inés. Y está Silvi Gavilanes. David también estaba. Y David por aquí andaba. Estaba. No, Se nos David. cayó por ahí. 1, El 2, Francisco, El el Francisco está en sí. Perú, por eso no está. Ah, qué bien, qué maravilla. Póngale fuga, Miss, póngale fuga. Póngale Mi fuga. hijo Al David secretario, a tu me secretario, escribió de María la reunión, me avisó. Malú. Sí, A tu siempre. La secretario. Florcita no está, la Florcita. Ella Ah, sí no está. cierto. La Florcita no está. Ni la hermana La Lupita. Fernanda, no. La También. Lupita. Tampoco está. La Lupita. Ese ya no está. No está nada el David, yo no le veo al David, Silvita. Cierto, está fugado. No, sí está, pero no está en la oficina. Está en otro Sí está teléfono. David, yo sí Yo le estoy, vi a yo David. estoy aquí con mi perrito. Listo, mis preciosos, muchas gracias
por No te estar. vemos la cara, Malu. Gracias a ti, Malu. Gracias, Malu, que Chao, descanse. chao. Un abrazote para Adiós. todos. Malucita, hasta luego a Nos vemos todos. el domingo. Nos Dios les vemos. bendiga. Mañana, hasta el lunes, hasta el domingo, perdón. Digo, Chao, chao.